buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra sala verde. En unos minutos vamos a empezar con nuestro análisis premercado. Buenos días, es una mañana bastante tranquila el día de hoy. Vamos a empezar con el SPX. Recordemos que el viernes pasado, primero vamos a poner todos los gráficos. El viernes pasado, los compradores aparecieron bastante temprano en el día y después vimos una especie de coma. Los compradores aparecieron hacia el cierre y vimos una vela de rango más amplio, al menos mucho más amplio de los que precedieron en el resto de días. Este tipo de patrón lo que nos indica es que el precio puede ir más alto. Vamos a ver si se puede, pues si puede llegar a máximos históricos. En el lado call para el SPX podría ser un poco peligroso, por supuesto, siempre hay riesgo, pero es mejor considerarlo en vez de considerar un punto más arbitrario. Podríamos proyectar 30 puntos o 35 por encima. Podríamos decir 36,40 solo por escoger un número. Y para un credit spread por encima, por debajo, 36,40 no debería ser un punto que se viole, ya que vimos varios días de consolidación. Incluso con un patrón como este ni siquiera debería romper por debajo del mínimo del viernes, porque tuvimos 3 días de descanso del precio. Y si viéramos que se rompe este mínimo, el mínimo del viernes, creo que el siguiente estaría aquí, pero al principio del día sí se acerca al mínimo del viernes. Es muy probable que tenga como consecuencia una lava hacia 3.600. Aquí vimos cómo el precio intentó ir hacia abajo con esta vela de cola inferior. Después, el día siguiente hizo un gap alcista y el precio descansó. Con la vela del viernes vimos un rango expandido. Eso indica que el precio va a ir para arriba, no tendría por qué ir abajo según este patrón. Estamos muy cerca de máximos históricos. Estaría, podemos ver si en 36,40 hay algo de prima y por debajo de 36,40, que es el mínimo que habíamos establecido antes. Si se viola el mínimo del viernes el día de hoy, digamos que tendríamos un poco más de problema, que sería mejor dejar ir algunos contratos. Pero con un patrón como ese nivel debería ser lo suficientemente lejano. El Dow por fin, en el Dow por fin vimos un cierre semanal por encima de 30,000. Así que justamente el cierre fue por encima de ese nivel, igual que en la semana. Tenemos un patrón bastante parecido que en el SPX, tuvimos un pequeño retroceso, un retest, y el precio subió. Yo diría que no es tanto una vela de expansión porque vemos unas velas de aproximadamente el mismo tamaño. Vemos cómo subió el precio al cierre y esperamos precios más altos. Si supera igualmente el mínimo del viernes, también significará algo de problema. Veamos ahora los futuros. El ES está bastante tranquilo overnight cuando empezamos a operar. Empezamos a ver esta venta, esta caída fuerte. Se hizo un pequeño retest aquí y el precio empezó a ir más arriba, de vuelta a los máximos. Vemos el viernes un precio más estancado. Supongo que este es un nivel que está intentando el precio llegar a una resistencia.
Ya veremos qué pasa. Tenemos otro momentum que es mucho más lento en este momento. Vemos los tamaños de los cuerpos de estas velas. De cualquier manera, está intentando empujar más arriba en Nasdaq. Y miremos este gráfico de 60 minutos. Muchas colas, un poco de avance, caídas fuertes, caída fuerte de nuevo una tercera vez, hacia arriba, hacia abajo el precio. No es nada normal este comportamiento, no es nada como lo que hemos visto antes, al menos no para un mercado que está intentando ir lentamente más arriba. No es lo suficientemente miedoso, no hay suficiente miedo en el mercado para que colapse. Ha intentado bajar, pero no de manera bastante significativa. Tenemos algo similar en el Dow, no está pasando mucho. Como les dije desde el principio, es una mañana bastante tranquila. Ahora el Russell es el patrón más alcista que vemos el día de hoy. Ha estado liderando. Vimos una consolidación por un poco más de una semana, ahora tuvimos una vela que hizo un rompimiento. Idealmente hacemos, como ya saben, nuestro trabajo de fábrica y el precio debería mantenerse en la parte superior de la vela de rango amplio. Hacia abajo no debería violar el mínimo del viernes. Así que como se dan cuenta, el día de hoy el mínimo del viernes es un top de referencia bastante importante en todos los mercados. El Dow DM ha estado bajando un poquito, pero en verdad no es muy significativo y igualmente no mucho ha estado pasando. Aquí el precio intentó empujar más arriba y esto sería una preocupación hasta que no sea una preocupación, por decirlo así. Aquí vemos cómo el precio intentó subir e inmediatamente retrocedió al soporte. El precio volvió a subir, retrocedió un poco menos, pero aún así vemos una consolidación un poco extraña, un patrón un poco más raro que el resto de mercados, como el precio intenta subir e inmediatamente retrocede. Todas estas velas, vemos que los máximos están muy cerca. Los futuros del Russell esta mañana tenemos un patrón similar, donde vemos una caída y un retroceso, muchas velas superpuestas. Vemos todos los mercados para ver si tenemos algún insight, algún indicio que nos diga qué puede pasar. Vemos aquí velas de cola inferior. Vemos cómo el viernes el precio intentó subir, se está sosteniendo aquí en un soporte, así que tenemos que esperar y ver qué pasa. En el mercado del petróleo pasa algo muy similar. No sabemos bien qué puede estar pasando. Empezando esta semana, nos deja a la expectativa si hay alguna noticia importante relacionada con las vacunas del coronavirus, los estímulos. Saben que que siempre el mercado está impactado por las noticias negativas o positivas. En el intradía, cuando salen este tipo de noticias, vemos movimientos bastante locos y hace un poco más difícil leer los patrones. Aquí tenemos este setup en el oro. La semana pasada estábamos hablando que este tipo de patrones que empiezan con una vela de rango amplio no tienen muy altas probabilidades de que funcione. Vemos que el dólar ha estado bajando por bastante tiempo y al mismo tiempo el oro sube. Así que en algún punto podríamos ver un gap significativo, una vela enorme, una vela de cola inferior que nos diga que la espera se ha terminado. La plata se ve mejor que el oro. Tuvimos una buena reversión la semana pasada. Vamos a ver si esto puede continuar y se repara el daño de
esta caída tan fuerte, todo ese movimiento lateral que hemos visto. La semana pasada vimos esta vela de rango amplio alcista y hasta ahora, la semana pasada vimos una consolidación alcista, así que vemos cómo está esperando igualmente ahí el precio. Vamos a ver qué está pasando con el euro. Los cierres, las aperturas y los cierres están casi en el mismo lugar. Están en una tendencia alcista. Vemos como el dólar ha estado moviéndose más abajo. Si vemos el gráfico semanal, aún hay espacio para que siga cayendo. Veamos los transportes, qué está pasando. Se ve muy bien. Un patrón como este siempre podría resultar en un techo M. Todavía no lo sabemos. Es decir, tendríamos que tener un día de reversión, hoy o mañana, que viole el mínimo del viernes. Podemos esperar a ver qué pasa, pero hasta ahora la tendencia es alcista en múltiples marcos de tiempo. Eso quiere decir que la tendencia continúa hasta que algo excepcional pase. La semana pasada estuvimos hablando mucho de los internals. Podemos ver que el sentimiento no está tan lejos del extremo de la banda superior, lejos del 0.80, muy lejos de este número bajista. La amplitud en el nivel que está sería positivo. Esto es exactamente lo que querríamos ver en un día de expansión como el viernes. Superó los 1700, eso es bueno, pero el sentimiento continúa siendo extremadamente bajo. El escenario ideal aquí, mientras que el mercado sube, es que los traders de las opciones vayan a comprar más calls que puts. Cuando está pasando esto y el momentum no se está recuperando, sería un problema. Pero cuando pasa lo contrario, tendríamos extremos como estos. Estos son eventos que tal vez basados en los gráficos no estaríamos esperando. Estamos esperando justamente esa señal de venta, solo que no sabemos cuándo. Es por eso que siempre que tenemos que tener un ojo en la puerta de salida con nuestras posiciones, porque estamos esperando algún tipo de corrección. Después de ver los mercados globales, vamos a empezar a ver las posiciones abiertas y las acciones que están haciendo gap el día de hoy con Dan. Los internals, como hemos hablado, han estado bajistas. Yo creo que al menos desde hace una semana, creo que casi dos, pero por alguna razón el mercado sigue subiendo. Cualquier movimiento alcista, igual lo tendremos en cuenta, porque siempre les decimos que nosotros siempre operamos los patrones hasta que veamos señales de peligro. Todas nuestras posiciones abiertas se ven bien, así que si tienen alguna pregunta, por favor la pueden compartir con nosotros en el chat enviándola a todos los panelistas. IPOV, tenemos un put spread para el próximo mes. Aquí podemos empezar a ajustar el stop. Hemos visto que los cruceros han estado subiendo en el premercado. Lyft han tenido muy buenos reportes. Vemos también Uber. No está tan fuerte como Lyft, pero estamos en modo trail, así que por ahora se ve bien. Vamos a empezar a ver las acciones que están haciendo Gap. En YALA no sé muy bien qué hacen. No hay nada que hacer con este patrón en este momento. Yeah, all the opens are in the members area. We have 3 separate advisory letters. We have advisory, weekly options trader, and ETF. Recuerden que las operaciones que tenemos abiertas y los ajustes se comparten durante todo el día. En la sala verde
AMWL lo habíamos hablado el viernes, teníamos un pequeño patrón 1, 2, 3. Fue un muy buen día el viernes, hoy está haciendo un gap alcista, así que el viernes era la entrada. Durante el scan del fin de semana encontramos Tesla, tenemos una consolidación alcista en la resistencia. Tenemos un patrón 1, 2, 3. Aún se ve más alto el precio. Recuerden que muy pronto, el 21 de diciembre, el Tesla va a estar entrando en el S&P 500, en el índice. Quién sabe, podría ir aún más arriba el precio. No sé realmente qué tan grande podría ser este movimiento, pero se está comportando muy bien en ese momento. No me gustaría entrar en Tesla en este momento, pero hemos mencionado un riesgo de reversión. Se podrían considerar puts y tomar esa prima, considerar también call out of the money y así tendríamos los dos escenarios. Se pueden tener múltiples escenarios. Desde que tengamos una señal, se puede poseer la acción en un nivel en que no nos importe tenerla. Y se está anticipando el movimiento hacia arriba. Si leo el precio, tal vez es una estrategia que me gustaría considerar. Pero en este momento me parece que estamos un poco expuestos con nuestras posiciones abiertas. Un buen número de ellas son puts en corto. BFT. Veamos ahora BFT. Está haciendo un gap a máximos. Está operando de manera bastante desordenada, pero podemos esperar qué pasa a un gap alcista. Nos pregunta Diego por Boeing. Vi que hizo ese gap alcista, pero yo no tengo interés en eso. ¿Por qué? Porque no hay ningún patrón, está haciendo este gap, ha estado haciendo esta recuperación durante una hora, muy cerca de la resistencia. No estoy diciendo que no podría ser una oportunidad durante el día, pero en este momento no vemos el patrón. Esperemos 30 minutos mínimo. RIDE está haciendo un gap bajista, no veo nada interesante ahí. Austin está haciendo una pregunta. En este momento estamos analizando los gaps de las acciones y estamos buscando los gaps que vale la pena operar o que veamos algún patrón. En JKS vimos un gap bajista, así que quiero ver si se forma un setup para una operación. Tenemos una vela envolvente bajista bastante importante en el gráfico semanal, así que podemos esperar 30 minutos. Lo voy a poner en un gráfico de seguimiento. Vale la pena hacer el seguimiento. Entonces lo hago aquí. Estoy borrando cosas que no me interesan según su patrón. Este es un pequeño gap bajista. Este también vale la pena monitorearlo porque vemos una consolidación y también la vemos en el gráfico semanal. No está el setup exacto que quiero en este momento, pero puedo observar si en algún momento de la mañana funciona.
TRNE lo voy a borrar porque no es mi estilo, ya perdimos el día de entrada. BLNK también vale la pena monitorearlo. No me gusta la cola de la superior del jueves, pero vimos de la versión y una vela de cola inferior el viernes, así que vemos cómo está haciendo giro el precio después de este retroceso. Aquí en este punto se tiene que crear este punto de giro. Así que vale la pena ver qué pasa. LYV, no puedo ver dónde está haciendo el gap, pero vemos que está en un rango, está en la parte superior de ese rango. Podemos volver más tarde. AYX es una acción basura. Se podría vender un put spread aquí, estaría bien. Y hay algo de prima aquí, pues se podría considerar. I already deleted it. LYV? Whatever, I already deleted them. But I get the question often, hey, Dan, you give a credit spread of selling options. Can I buy Muchas options? veces me preguntan sobre la venta de opciones y me preguntan si se pueden comprar opciones y digo que tengo que saber cómo se ve el patrón. Muchas veces nos damos cuenta que no es una oportunidad de una operación direccional, pero muchas veces es una buena oportunidad de put spread porque ha estado en un punto de soporte o resistencia por algunos días. AMD está haciendo un gap alcista. Considero el máximo de 5 minutos tal vez sea un poco agresivo, particularmente siendo lunes, pero se podría considerar para un day trade definitivamente, PLNT. Aquí haría solo la mitad de la posición por encima del máximo del viernes y la otra mitad por encima del máximo del jueves, porque tenemos dos colas inversas, pero vale la pena hacer el seguimiento, lo puedo incluir en la lista. GLPS está haciendo un gap bajista en 7.7. Podría ser una oportunidad de corto para un day trade. Es un desastre para mí en este momento. MDTR, la única razón por la que lo estoy viendo es porque vi en las noticias que estaban comprando una cantidad de bitcoins la semana pasada. En $9,300. Así que pensé que no sé si era el mejor momento, pero sin ninguna duda está el precio más alto, ya que el Bitcoin en este momento ha tenido un movimiento bastante alcista. Definitivamente eso lo puedo considerar como un candidato para un ver call credit spread, ya que está llegando a un techo. GC no me interesa. Por ahora lo voy a borrar. Lo mismo aquí, el gap es demasiado grande, no me interesa. Kodak, leí que tienen algunos reportes que no hay ningún tipo de fraude, ningún tipo de problema, pero por ahora es una acción basura. Diego, you were typing to me? Or Greg, is he in the Spanish room meaning to type to us? Okay. All right, cool. All right, so Guild day trade. I like the wide range En igniting. GILD me gusta la vela amplio.
en el premercado. resistance here. Tiene una resistencia a la izquierda, como puedes ver, así que sería un buen candidato. Take out Si puede superar el máximo de los 30 minutos, turning here. está intentando dar un giro ahí, puede que haga un máximo más alto. GSX, you know, GSX, to putting this in the estuve muy cerca de poner esto como un candidato para un put spread, just because like the $50 puts were 75 cents. solo porque los puts de 50 Paying about 50 dólares tenían una prima muy grande, solo para 5 días de riesgo. So here's another example. I would never Aquí tenemos otro ejemplo de lo que nunca compraríamos. options on this. Never. Nunca compraría opciones en esto porque simplemente no hay ningún patrón. 70 cents a share. Pero si pudiera tener 70 centavos de prima, definitivamente pondría un put aquí Then para 5 días de expiración. but I don't know what's up, and obviously that's why the premiums were high. Obviamente, porque hay más incertidumbres, porque las primas, esta es la razón por la que las primas están más altas. TRI breaking out here daily. TRI está haciendo un rompimiento en el gráfico diario. Tenemos un setup de compra en el gráfico semanal. QCOM, Semis were strong. CMH ha estado bastante fuerte. Están máximos históricos. Esta fuerza que tiene el mercado en este momento es sorprendente. Yeah, this was in the letter. ADT Bottoming pattern. estaba en uno de nuestros boletines. Podemos considerar el máximo de 5 minutos, estaría bien. Gaps over. GPN, I mentioned this Friday into the close. That looks good. GPN se ve muy bien. We're gonna watch. Apple, vamos a seguirlo monitoreando. Disney, tenemos un patrón nodos 3, URBN, Friday's high, Urban. por encima del máximo del viernes, tal vez. PBA, this is a little bull flag. PBA, tenemos una pequeña bandera alcista, lo estábamos vigilando la semana pasada. ENTG was strong on Friday. That's all-time highs. NTG se ve mucho más alto el precio. NVIDIA. Remember when we were scanning on Friday? And I said, No sé si recuerdan cuando estábamos escaneando el viernes, "Swap, trading range, this and that." que teníamos un rango, What if it gets over? estaba operando de manera más desordenada en NVDA. Then we're gonna sell put spread. Si superaba el máximo del jueves, íbamos a considerar vender unos put spread. Jake, FRHC, no tengo idea qué quieren que hagamos con esto. Jake nos está preguntando en el chat. A todos los que nos acompañan desde YouTube, les damos muchas gracias por este primer día de la semana en nuestro mercado. Que tengan un muy buen día de trading y nos vemos mañana. Seguimos con el análisis de la verde. year now. FRHC. That I would go long. Nos preguntamos si es un setup con el que podemos entrar en la